Hola hermanas, espero que estén muy bien. Les cuento que este es nuestro cuarto estudio del libro de Gálatas y para comenzar vamos a tener un momento de oración. Señor Padre amado, te damos muchas gracias por este día, por sus bendiciones cada día con nosotras, Señor, por su misericordia, su amor, su palabra que también tenemos con nosotras. Gracias por este tiempo de estudio, Señor. Te pido que sea de bendición, que usted lo dirija, Señor, que podamos ser guiadas por ti, por el Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender y podamos aprender y aplicar, Señor, lo que usted nos quiere mostrar, Señor. Damos gracias por sus bendiciones, Señor, por cada una de las hermanas, Señor, que puede ver este estudio, Señor, y que sea de bendición, Señor, para nuestra vida. Damos gracias por todo y dejamos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Ya, vamos a leer entonces Gálatas 2, del 1 al 10. Después nos vamos a ir deteniendo versículo a versículo. Dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, primero el versículo 1 dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Este es el segundo viaje que hace Pablo a Jerusalén, y es importante saber que en estos 14 años es de seguro, ¿cierto?, de que Pablo se preparó para este viaje, y que llevó consigo dos hermanos preparados, ya, hermanos que han sido crecidos en la fe, hermanos fieles en el Señor. Podemos ver esto en 2 de Corintios 8:23. Dice: En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Esto habla Pablo de Tito. Y de Bernabé, en Hechos 4, 36 al 37 dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya, entonces es importante saber que son hermanos que tenían muy buen testimonio, que eran fieles al Señor. El versículo número 2 de Gálatas 2 dice: Aquí está. Dice: Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Cuando Pablo dice, pero subí según una revelación, él fue enviado por el Señor, enviado por Dios, ¿ya? No fue un viaje de idea de él, ¿cierto? Sino que este es un viaje que está dirigido por el Señor.
Y dice, y para no correr en vano, o sea, él necesitaba estar seguro de lo que iba a hacer, de que estaba haciendo lo correcto, expuso el Evangelio en privado a los que tenían cierta reputación, o sea, a líderes, cierto, a maestros en la iglesia en Jerusalén. En el fondo él probablemente les predicó el Evangelio. Él le habló de Cristo, le habló del Evangelio a ellos para asegurarse de que compartían la misma doctrina. Dice, más ni a un Tito que estaba conmigo, el versículo 3, con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. O sea, no fue obligado, fue respaldado, ¿cierto?, por estos líderes que compartían la misma doctrina, el mismo evangelio de Pablo, que llevaba Pablo con Bernabé y Tito. Y el versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí hay en cuanto a la libertad, vamos a ver Santiago 1:25, que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, ahí habla de la libertad a la que fuimos llamados, ¿sí? Y el versículo 5 de Gálatas dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la libertad del Evangelio permaneciese con vosotros. Importante que Pablo, ¿cierto?, en este libro tiene como objetivo hablar de lo firme que tenemos que estar en el Evangelio, en la libertad a la que hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque habían hermanos que todavía estaban con lo de la ley, ¿cierto?, la antigua ley, de que estábamos bajo esa ley, de que tenían que estar, ¿cierto?, bajo ciertos ritos y prohibiciones y cosas que traían, ¿cierto?, del judaísmo. Entonces, no, Cristo vino justamente a abolir esa ley, a darnos libertad en Él, a no estar bajo la esclavitud, ¿cierto?, de nuestro pecado, sabiendo que es imposible para cualquier hombre cumplir la ley, ¿sí? Que solamente por incumplir una parte de la ley nos hacemos condenados de toda la ley, ¿sí? Entonces vamos a ir al versículo 6, dice, pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, o sea, es decir, no hay favoritismo de parte del Señor. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, no hubo nada más que agregar, ¿cierto?, en lo que compartieron los apóstoles, que fueron Jacobo, el hermano de Jesús, ¿cierto?, Cefas, que es Pedro, y Juan. Ellos reconocieron en Pablo, ¿cierto?, el evangelio de Cristo, y de alguna manera no fue una distinción exclusiva, pero sí Pablo se encargó del ministerio hacia los gentiles, de llevar el evangelio a los gentiles, así como Pedro lo hizo con los judíos, ¿ya? Pedro también le habló el evangelio a gentiles, como podemos recordar cuando le habla a Cornelio en Hechos 10, pero ellos se enfocan, ¿cierto?, en llevarlo justamente a judíos, ¿ya? Y el versículo 9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, lo que recién estaba comentando. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Entonces, importante saber también de que algo que hacían las iglesias en esos años era preocuparse por aquellos hermanos que estaban pasando necesidad, ¿sí? Aquellos hermanos que están con falta de recursos, bueno, las iglesias también están encargadas de preocuparse de eso, ¿ya?
Y podemos verlo en Primera de Corintios 16:1, que dice: donde Pablo pide ofrenda, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Justamente está hablando de la iglesia en Galacia, ¿cierto? Y está pidiendo ofrenda para aquellos hermanos que están pasando necesidad. En Hechos 11, 27 al 30, podemos encontrar lo mismo. Dice... Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, importante, aquí termina, ¿cierto? Gálatas 5:10, capítulo 2, versículo 10, con el mandato, ¿cierto?, que le hacen los discípulos, los apóstoles a Pablo, de que se preocupen de los hermanos, ¿cierto?, de los pobres. Pablo se encargó del ministerio hacia los gentiles, de llevar el evangelio a los gentiles, así como Pedro lo hizo con los judíos, ¿ya? Pedro también le habló el evangelio a gentiles, como podemos recordar cuando le habla a Cornelio en Hechos 10, pero ellos se enfocan, ¿cierto?, en llevarlo justamente a judíos, ¿ya? Y el versículo 9 dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, lo que recién estaba comentando. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Entonces, importante saber también de que algo que hacían las iglesias en esos años era preocuparse por aquellos hermanos que estaban pasando necesidad, ¿sí? Aquellos hermanos que están con falta de recursos. Bueno, las iglesias también están encargadas de preocuparse de eso, ¿ya? Y podemos verlo en Primera de Corintios 16:1, que dice: donde Pablo pide ofrenda, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Justamente está hablando de la iglesia en Galacia, ¿cierto? Y está pidiendo ofrenda para aquellos hermanos que están pasando necesidad. En Hechos 11, 27 al 30, podemos encontrar lo mismo. Dice... Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, importante, aquí termina, ¿cierto?, Gálatas 5:10,
capítulo 2, versículo 10, con el mandato, ¿cierto?, que le hacen los discípulos, los apóstoles a Pablo, de que se preocupen de los hermanos, ¿cierto?, de los pobres. Y bueno, como aplicación a nosotros, importante saber de que tenemos que estar firmes en el Evangelio, en la libertad que tenemos en el Señor, pero una libertad que tenemos que ocupar en lo bueno, no en los deseos de nuestra carne, sino que en servir al Señor, en servir a nuestro hermano en amor. Eso es lo que nos pide el Señor. Para terminar, vamos a ver Gálatas 5:13, donde justamente nos habla de esta libertad. Dice: de hecho, vamos a ver el versículo Gálatas 5:1, el 6 y el 13. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El versículo 6 dice: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y el versículo 13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, muy claro, ¿cierto?, respecto a la libertad que tenemos en Cristo, a estar firmes en esta libertad. Eso es lo que Pablo trata de llevar, ¿cierto? Y que en el fondo es confirmado también su mensaje por los apóstoles, porque comparten, ¿cierto?, la misma doctrina, el mismo evangelio, y teniendo cuidado, ¿cierto?, de aquellos hermanos que están llevando esta otra doctrina, ¿cierto?, están de alguna manera infiltrados, ¿cierto?, están entre ellos tratando ahí de influenciar, ¿cierto?, a otros hermanos en la iglesia con esta doctrina totalmente distinta, cambiada, y que en el fondo está totalmente contraria al evangelio, a lo que el Señor hizo por nosotros. Hermanas, es importante recordar de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la última cita que les voy a leer está en Gálatas 3, del 3 al 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso, hermanas. Bueno, recordar ahí también que el Evangelio lo podemos encontrar bien descrito y clarito en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y vamos a tener un momento de oración para terminar. Señor Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio que tuvimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque somos libres en Cristo, Señor. Gracias porque su Hijo, Señor, cargó con nuestro pecado, Señor. Y damos gracias, Señor, por ese amor, Señor, esa gracia tan grande, Señor, en nosotros, Señor. Porque ahora podemos tener libertad en ti, Señor, y te ruego que nos ayudes, Señor, a vivir esa libertad para ti, Señor, a tu servicio, Señor, y no para nuestros propios deseos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tenerla con nosotros, Señor, y te ruego que pueda quedar en nuestro corazón este mensaje, Señor, y que podamos aplicarlo, Señor, y poder también compartirlo con otros, Señor. Damos gracias por todo, por tus bendiciones, en nombre de Jesús. Amén. Eso, hermanas, que estén muy bien y muchas bendiciones. Nos vemos.